Muy buenas tardes a todos. Estamos a unos minutos de comenzar nuestro conversatorio Análisis de la Ley Cannabis y su impacto político-social, que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. En esta tarde nos acompañan dos ponentes de excelencia, el doctor Ernesto Martínez Corchado y la maestra Paula Pérez Benítez. En unos minutos más, comenzamos. Pues muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestro conversatorio Análisis de la Ley Cannabis y su impacto político-social, que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. En esta ocasión nos acompañan dos ponentes de excelencia, la maestra Paula Pérez Benítez. Ella es especialista en Derecho Ambiental con más de 15 años de experiencia en la materia. Cuenta con una visión integral de las materias ambiental, administrativa y regulatoria, toda vez que ha desempeñado su práctica tanto en el sector privado como en el público. La maestra Paula es especialista en consultoría jurídica relativa al cumplimiento de la normatividad en las materias impacto y riesgo ambiental, zona federal marítimo terrestre, agua, residuos, sitios contaminados, forestal y cambio de uso de suelo, sanitaria y seguridad e higiene en el trabajo, desarrollo urbano y demás aspectos regulatorios como la inminente industria del cannabis. Ha participado en múltiples auditorías para diversos sectores como son energías renovables, hidrocarburos, alimentos y bebidas, papeleras, industria química, inmobiliaria y construcción, manufactureras, tabaco, farmacéutica, turística, entre otras. Asimismo, es especialista en litigio administrativo contra actos de autoridad ambientales en los 3 órdenes de gobierno, incluyendo el sistema de responsabilidad ambiental.
También en esta tarde nos acompaña el doctor Ernesto Martínez Corchado. Él es postdoctorado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Doctorate at Law at Pacific Western University, doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, doctorado en Derecho Civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, así como cuenta con un máster en Política Criminal por la Universidad de Salamanca en España. En su experiencia laboral ha ejercido la consultoría profesional en diversas empresas y reconocidas firmas legales y organismos de la iniciativa privada y pública a lo largo de 38 años. Actualmente es socio director de la firma legal International Legal Advisory, especializada en delincuencia organizada internacional, procesos penales federales y litigación internacional. Es reconocido en el ámbito jurídico internacional por sus importantes éxitos profesionales en asuntos de alta envergadura en la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, así como el Tribunal de Estrasburgo. Durante 35 años ha sido catedrático universitario e investigador en diversas instituciones como la UNAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana, la Universidad Michoacana, la Universidad de Tepeyac, la Universidad del Valle de México, la Universidad Latina, la Universidad Tecnológica de México, la UNITEC, así como el Centro de Estudios de Posgrado. Actualmente es investigador titular de tiempo completo en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Es conferencista internacional y autor de diversas obras y actualmente es miembro del Honorable Consejo Académico de Doctorado en el Centro de Estudios de Posgrado. Muy buenas tardes, maestra Paula, doctor Ernesto. Es un gusto recibirlos esta tarde. Maestra Paula, si nos apoya. Perfecto, con su cámara, muchísimas gracias. Es un gusto recibirlos en este importante evento. Bienvenidos y adelante, por favor. Doctor, tiene desactivado su micrófono, por favor. Adelante. Bien. Paula, buenas tardes, ingeniero Torices. Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Estudios de Posgrado a toda la comunidad CEP para tratar un tema de relevancia actual que es el análisis de la ley que nosotros conocemos en el ámbito jurídico como la ley canábica y que tiene diversas repercusiones tanto de carácter político, de política criminal, en el carácter social, ¿verdad? Por la cuestión del uso lúdico que ya ha sido autorizado. También una relevancia importante en relación con el uso terapéutico medicinal de la misma. Máxime que se acaba de autorizar también, aprobar el reglamento en el mes de enero de este año en curso, relacionado precisamente con el uso medicinal de la misma. Haremos un análisis muy puntual en relación con el aspecto normativo que implica no nada más la nueva ley de fomento y toda la regulación de la cadena productiva del cannabis, sino también haremos un impacto en derivado de todo lo que es el aspecto del derecho comparado con algunos otros estados que ya han tenido la posibilidad de autorizar esta ley para la regulación de la propia sustancia denominada cannabis. En ese orden de ideas platicaremos con la maestra Paula en relación con los antecedentes normativos. Haremos también una evaluación del impacto en derechos humanos, la posición de la ONU al respecto de estas nuevas leyes que han estado ya surgiendo en el ámbito internacional y evidentemente estableceremos algunas relaciones en relación con la jurisprudencia mexicana y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y finalmente platicaremos en la medida del tiempo posible sobre la política criminal que ha seguido México. Nos preguntamos si todavía seguimos en el ámbito restrictivo o prohibicionista, o si ya estamos entrando a una etapa en donde verdaderamente se reconoce el sano desarrollo de la personalidad de los seres humanos, particularmente de los mexicanos. Si esto implica también una posibilidad de que se salga de control por parte de la participación de los grupos de delincuencia organizada, ahora que se está analizando ya también la industria precisamente del cannabis a nivel empresarial,
y que esto pueda repercutir en un momento determinado en que México se convierta en un país trampolín, tanto de la delincuencia organizada en relación con esta sustancia que evidentemente puede ser nociva para la salud en un aspecto de abuso de la misma, o si en su defecto puede ser una cobertura que pudiera utilizarse para el desarrollo de esas actividades criminales. En ese orden de ideas, iniciaremos este conversatorio. Me gustaría, Paula, que tú que nos permitieras conocer de tu experiencia profesional en el ámbito regulatorio y normativo, hablando un poquito de los antecedentes históricos de lo que es la regulación normativa de esta sustancia. ¿Por qué ha generado tanta expectativa en relación con el uso lúdico y el uso medicinal? Sabemos que también hay algunas otras dentro del catálogo que COFEPRIS ha autorizado desde el año pasado. Existen algunas vertientes de clasificatorios, como es el uso de, por ejemplo, de cosméticos, el uso de suplementos alimenticios, ¿verdad? Y alimentos y bebidas, que son los tres grandes rubros que el año pasado estaban vigentes y que ahora seguramente van a modificarse al respecto. Me gustaría que tuvieras el uso de la voz para que nos ilustraras en tu experiencia cómo ves la situación actual en relación con esta ley de fomento que acaba de ser aprobada. Claro que sí, doctor. Mil gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y respecto a este tema, realmente sabemos que es un tema polémico, ¿no? Es un tema que causa a la vez mucho interés por cierto tipo, ya sea por curiosidad, por morbo, para los usuarios, para la industria, porque ven un nicho de mercado muy importante y por supuesto que lo platicamos en paralelo con la visión del Estado, la visión prohibicionista que se había manejado en las regulaciones hasta hace una semana, ¿no? Entonces, este tema realmente trae muchísimo conocimiento, es un tema, tanto trae el lado técnico y de conocimiento biológico respecto a qué es la cannabis, qué es la marihuana, cuáles son los tipos, cuáles son los componentes de esta planta, ¿no? Para que se produzca o pueda tener algún efecto psicoactivo, o bien hay otros, ¿no? Componentes. ¿Quién no ha ido a cualquier supermercado y ha visto que se venden productos de cáñamo, semillas o demás, pues para agregar inclusive en el licuado o en el cóctel de frutas que te haces en la mañana, ¿no? Entonces, este tema, en primera, pues creo que todos hemos escuchado de él, ¿no? Es un tema que, como decía el doctor Ernesto, ahorita está súper en boga, pero esto no surgió este año ni el año pasado, ¿no? Independientemente que veamos todo el tema de derecho comparado, como todos ustedes saben, esto se remonta a la gran reforma que hubo el 19 de junio de 2017 a la Ley General de Salud, en la cual se reformaron artículos muy importantes y específicos respecto a el ordenamiento que estaba dando el legislador para que la Secretaría de Salud diseñara y ejecutara políticas públicas que regularan el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis, sativa, índica, americana y marihuana. Entonces, al introducir el legislador en la Ley General de Salud este concepto y obligar a la Secretaría de Salud a reglamentar, ¿no? Con base en el derecho a la salud que todos nosotros tenemos, se generan una serie de cambios muy importantes que son los que estamos culminando con la plática de hoy de la ley aprobada la semana pasada sobre la regulación de la cannabis. Entonces, como les comentaba, sin que esto sea un esquema teórico en el que nos llevemos todo el tiempo diciendo
únicamente el decreto se publicó en tal fecha y decía esto. Me gustaría más, si están de acuerdo, hacerlo como tipo, pues por eso es el conversatorio, ¿no? Para hacer esta plática de lo que hemos visto, yo desde mi experiencia, desde que he estado muy involucrada con este tema. A raíz también de esa reforma del 2017, existe en el artículo 245 de la Ley General de Salud el establecimiento, estamos dentro del capítulo de las sustancias psicoactivas psicotrópicas. Y el artículo 245 nos da la relación de las medidas de control y vigilancia que deben adoptar las autoridades respecto a ciertas sustancias, ¿no? Y entonces hace un listado de las que tienen valor terapéutico, las que no tienen valor terapéutico, las que están, dependiendo de su categoría, están reguladas. Y en el numeral 5 de este precepto legal, señala las sustancias que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, que se determinarán en disposiciones reglamentarias. De nueva cuenta, el legislador envía esta obligación, remite a toda la reglamentación de este tipo de sustancias, en particular la cannabis. Y señala específicamente a los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC. THC, como bien saben ustedes, es el tetrahidrocannabidiol, que es el elemento que le da el agente psicoactivo a el cannabis. Entonces, todos los productos derivados de la cannabis que contengan este agente que se llama THC producirán efectivamente un efecto psicoactivo, y de ahí que su regulación haya sido, que la regulación de la planta en sí haya sido bastante provisionista en el caso de México y demasiado debatida para efectos de la publicación de esta ley. Al margen o a la par de esta reforma de junio de 2017, posteriormente sacan en octubre de 2018 la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, unos famosos lineamientos tratando de cumplir con esta obligación que había decretado el legislador hacia la Secretaría de Salud. Como saben, la COFEPRIS es un órgano de la Secretaría de Salud, y pues por lo tanto saca unos lineamientos a finales, en octubre de 2018, en los cuales intenta reglamentar, ojo, como ustedes bien saben, lineamientos que no son un documento de carácter oficial, no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, únicamente lo saca COFEPRIS como para efectos de reglamentar y establecer cómo se va a hacer el tratamiento para aquellos sujetos interesados en obtener alguna licencia para comercialización, importación y exportación de cannabis o productos que contengan sus derivados. Si mal no recordarán, en esta ocasión fueron alrededor de 7 u 8 empresas y alrededor de 40 permisos los que COFEPRIS emite a finales de 2018 en cumplimiento o con base en estos lineamientos. Permisos que, por supuesto, habrá que analizar, y un punto a debate y analizar importante es qué pasa con los particulares que ya tienen ese derecho, ¿no? Una licencia emitida por autoridad competente para efectos de la comercialización de cannabis o productos con sus derivados. Como bien saben ustedes, al paso del tiempo, en marzo de 2019, la misma COFEPRIS deja sin efectos esos lineamientos. Por lo tanto, todos los trámites que se quedaron presentados se congelan, ¿no? en la bandeja de COFEPRIS,
y no se sabe qué va a pasar respecto a los titulares ya de esos permisos para importar productos, porque recordemos que el tema de producción, siembra y cultivo aún se encontraba prohibido por efectos del Código Penal Federal. Entonces, por supuesto que no se podía producir, sembrar aquí en México la planta. Se especula, salió en las noticias, es del conocimiento público, que todos estos cargamentos, ¿no?, de productos con derivados de la cannabis, si bien los titulares sacan y tienen ya su permiso de COFEPRIS, en aduana son parados por parte de las autoridades aduaneras porque no había una regulación equitativa y comparada respecto a las diferentes materias. Entonces, el caso de que COFEPRIS hubiera tratado de ir a la delantera con estos lineamientos, realmente dejaba para otras materias desprotegidos jurídicamente a los titulares de estos derechos. Como les comentaba, en marzo de 2019 se dejan sin efecto estos lineamientos. Y durante todo este tiempo, a raíz de que se publicó esta reforma de 2017 a la Ley General de Salud, hubieron varios particulares en los cuales, argumentando el derecho a la salud, con fundamento en la garantía y el derecho a la salud, derecho humano a la salud, presentaron una serie de amparos que fueron resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se encuentran ahí. Creo que más tarde vamos a hablar de todas estas tesis, jurisprudencias y demás, pero se fueron haciendo todos estos precedentes legales para que los particulares como personas físicas pudieran acudir ante los tribunales a ejercer el derecho humano a la salud. Y si ya existía una normativa que en México Maestra Paula, se le fue su audio, por favor. Ahí está, adelante. Sí, y creo que me caí, ¿no?, de la señal, perdón. 2 segundos, adelante. Una disculpa. Lo que les comentaba es que si ya como particulares existía este derecho que yo podía accionar, ¿no?, por estar contenido en una ley, pues obviamente la Suprema Corte de Justicia resolvió una serie de amparos en el tiempo, se crearon estos precedentes jurisprudenciales, y hay uno que es el que específicamente resuelve la Suprema Corte de Justicia el 14 de agosto de 2019. Y ese es el parteaguas, porque unos papás, como saben ustedes, unos papás de un menor con una enfermedad o algún trastorno de epilepsia, estaba pidiendo al Estado mexicano que procurara la salud de su hijo, toda vez que la receta o el medicamento que se le había recetado a este menor de edad era a base de cannabis. Entonces, la Suprema Corte de Justicia resuelve en vía de sentencia de amparo este juicio, en el cual ordena de nueva cuenta y ya establece un plazo legal a la Secretaría de Salud regular el uso medicinal y terapéutico de la cannabis y sus derivados, en aras de garantizar ese derecho humano a la salud. Como ustedes saben, independientemente de esta sentencia de amparo que fue muy sonada, se siguieron haciendo esfuerzos legislativos y la Secretaría de Salud, por su parte, no se sabía si se hablaron de varias versiones de un reglamento de manejo de cannabis medicinal y varias iniciativas, muchas iniciativas. De hecho, son 19 iniciativas de ley las que se revisaron para efectos de
el proyecto de decreto de este dictamen de Ley Federal para la Regulación del Cannabis durante todo este periodo de tiempo. Por supuesto que viene el año pasado la pandemia y la Secretaría de Salud encuentra también ese motivo para solicitar prórrogas. Se solicitaron 2 prórrogas a la Suprema Corte de Justicia para dar cumplimiento a esta sentencia en la cual pues, se le ordenaba, como les comentaba, reglamentar el uso medicinal de la cannabis. Posteriormente pasa el tiempo y este año, como ustedes saben, el 12 de enero de 2021 se publica el reglamento de cannabis medicinal por parte de la Secretaría de Salud. Varias versiones se habían manejado en la CONAMER el año pasado. Hay muchos grupos interesados, tanto, por supuesto, que temas de investigación, temas de industria, temas de usuarios, como les comentaba al principio de mi participación. Esta ley en particular es muy polémica por todos los temas que trae en conjunto, pero se retrasa esta salida, se envían comentarios a la CONAMER y hasta este año, como les decía, se publica el reglamento de cannabis, el cual únicamente maneja el uso o reglamenta el uso medicinal de la cannabis y sus derivados. No deja fuera todo el tema de investigación comercial y producción de cannabis y derivados, que es justo lo que trae esta iniciativa de ley aprobada. Posteriormente, respecto a el proceso legislativo que ha llevado esta ley, como les comentaba, una vez que se presentó en Cámara de Senadores, que fue la Cámara de origen de este proyecto de decreto, en noviembre de 2020 se envía este dictamen aprobado a la Cámara de Diputados, que en este caso es la Cámara Revisora de la iniciativa de ley aprobada, y tras muchas discusiones y revisión, las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud, el día 10 de marzo de 2021, hace prácticamente una semana, discuten y aprueban en lo general y en lo particular la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Siendo así que esta ley tiene un objeto muy importante que trae su base. Ustedes recordarán que el Plan Nacional de Desarrollo emitido por el gobierno federal del tiempo 2019 a 2024, el periodo 2019 a 2024, traía o mencionaba, a diferencia de los gobiernos anteriores, todo este tema de combate a las drogas, pero respecto a la reformulación de cómo se va a llevar a cabo el combate a las drogas, dejando de prohibir algunas sustancias, quitando prohibiciones a ciertas sustancias, esperando disminuir los niveles de consumo y con ello, pues obviamente siendo una estrategia de combate a drogas y a narcotráfico. Entonces, esta ley federal aprobada trae este sentido, ¿no? Y este lineamiento del Plan Nacional de Desarrollo, más todo el trabajo legislativo que se hizo con anterioridad para poder llegar a la versión que fue aprobada. Y si están de acuerdo con este antecedente, me gustaría que entráramos ahora a los principales aspectos de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que es lo que
nos trae el día de hoy aquí en este conversatorio, en esta sesión. Una de las cuestiones más importantes de esta ley, de esta iniciativa de ley aprobada, claro, antes de iniciar el análisis, me gustaría decirles que, como saben ustedes, fue aprobada en lo general y en lo particular. Sin embargo, hubieron unas reservas que se aceptaron tanto para la misma iniciativa de ley como para la Ley General de Salud y para el Código Penal Federal. Para efectos de la iniciativa, una de las reservas importantes que se aceptaron fue que no define bien el tema o el concepto de consumo problemático. ¿Qué se va a entender por consumo problemático? Porque esa es una presión que existía hacia el gobierno y de parte de muchos grupos, los cuales han estado a favor o en contra de ciertas disposiciones en específico de todas las iniciativas revisadas, respecto de, ok, si ahora se va a quitar el esquema que prohíbe totalmente la siembra, el consumo, etcétera, hasta dónde vamos a llegar y no permitir que esto se vaya hacia el tema del consumo problemático, ¿no? Hacia quién va a estar dirigida, de qué manera, bajo qué señalamientos. Es muy importante platicar esto. Y una de las reservas aceptadas, también muy importantes para el tema del Código Penal Federal, es que hay ciertos artículos que aún, si bien se quita la prohibición de siembra y de consumo, siguen penalizando la posesión de la cannabis. De ahí que la Cámara Revisora, que es en este caso diputados, regresó la iniciativa aprobada, el proyecto de decreto aprobado para la Cámara de Origen, que es senadores, para que se revise y, bueno, como ustedes saben, seguir el proceso legislativo, y esperamos la tendencia y lo que se comenta en foros y con todos los muy involucrados en el tema es que en próximos días estaremos teniendo ya una ley publicada. Ahora bien, sí, entrando a la materia de las cuestiones más importantes de esta ley federal, los usos, como les comentaba, dejando de un lado el tema de uso medicinal y farmacéutico y la producción de cosméticos, que eso está reglamentado en el ordenamiento legal publicado en enero de este año, los usos que esta ley permite para efectos de la cannabis y sus derivados son el uso personal, consumo lúdico y que es el consumo recreativo, la comercialización para uso lúdico, el científico y de investigación y el comercialización con efectos industriales, tanto de la cannabis psicoactiva como del hemp, o el que es el cáñamo, o el cannabis no psicoactivo, porque esta ley diferencia entre este tipo del cannabis y le da una regulación diferente, ya que, pues dependiendo de los efectos que produce. Por supuesto que el gobierno federal va a ser el responsable de controlar y regular todas las actividades relacionadas con el uso del cannabis y sus derivados, así como todas estas etapas y actividades de los procesos de comercialización, producción, siembra, cultivo, importación, exportación y demás. Hay dos autoridades que son clave en esta iniciativa. Como saben, se le cambia el nombre a la comisión y se pone Comisión Nacional contra las Adicciones, lo cual ha causado muchísimo ruido y polémica respecto a si el organismo que se creó para el combate contra adicciones es el órgano ideal para ser el que controle, regule y a su vez ahora dé los permisos y las licencias para
uso, consumo, comercialización de cannabis. Eh, Paula, entonces, me gustaría platicarte un tema y preguntarte una opinión que creo que claro que sí. es un tema que está en boga y que muchos de nuestros compañeros de la comunidad CEP actualmente se preguntan. Como tú sabes, hubieron 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones en relación con la aprobación de esta ley federal. Primeramente, ¿por qué se le da un carácter federal cuando, por ejemplo, en Estados Unidos es en materia regional, algunos estados la omiten, algunos no? Y ¿cuál es en principio, esa es la pregunta que surge, cuál es en principio la diferencia y la problemática que esto puede suscitar cuando nosotros hacemos una regulación federal y Estados Unidos, por ejemplo, repito, tiene diferencias en relación con sus legislaciones estatales o domésticas? ¿Cuál es tu opinión? Claro que sí. Sí, justo es un punto muy importante, doctor. Y esta ley, la iniciativa de ley aprobada, sí hace una referencia a que todas las actividades derivadas de uso, comercialización y demás de cannabis se les va a poner ciertos impuestos que se van a tener que pagar. Y obviamente esto lo manda a ordenamientos y a reglamentaciones posteriores, donde se determine cuáles son los impuestos que se van a pagar por el uso, producción, comercialización de este tipo de productos, pero siempre manejándolo en un esquema federal. Al contrario de, como bien dice usted, en Estados Unidos, que tú puedes ir a ciertos estados como California o Denver, etcétera, y ahí inclusive todas las cuentas y todos los manejos para compraventa de productos, inclusive los negocios cuando pagan sus impuestos los tienen que hacer en efectivo toda vez que no puede entrar al esquema de la federación. Esta ley, sí, esta iniciativa sí remite, sí señala que se van a pagar ciertos impuestos por esas actividades y ordena que las autoridades competentes federales determinarán los impuestos que se pague, sin ahondar más ahorita en este tema. Ahora, por otro lado, también dentro del aspecto de las 19 iniciativas Iniciativas. que se habían analizado, se mencionaba también que había una gran oposición. Tú lo dijiste en un principio de tu intervención, como que tenemos muchos mitos, muchos tabús en relación con el uso de las sustancias. Por ejemplo, muchas personas que no están empapadas en la reglamentación normativa de esta sustancia desconocen lo que son los fitocannabinoides, ¿verdad? Y piensan que en un momento determinado todo se maneja como una sustancia sintética, ¿verdad? Que está exclusivamente o específicamente diseñada para el uso lúdico, pero básicamente con un aspecto, vamos a decirlo en palabras coloquiales, para viajar, ¿verdad? Claro, con el efecto psicoactivo, ¿no? Sí, Exacto. claro, Ahora, claro. la cuestión es esta. Muchas personas no saben que todos los seres humanos tenemos un sistema canábico que en un momento determinado nos permite tener básicamente un proceso de absorción y que esto inclusive es el origen fundamental de lo que es el análisis, dijéramos desde el punto de vista científico, de los usos medicinales que para los efectos del cuerpo humano refieren, Claro. por ejemplo, todo lo que son los cannabinoides. En ese caso, lo que nosotros conocemos como CBD. El CBD. Uh-huh. La primera pregunta que hacen algunos de los compañeros de la comunidad el día de hoy es, ¿por qué esa oposición del ámbito tradicionalista de los diputados, y vamos a hablar de los partidos políticos tradicionales, elevando 629 oposiciones, cuando en realidad este es un tema que ya es un desarrollo internacional, ¿verdad? Claro. Que todos están volteando al aspecto medicinal que tiene bases científicas, pero ¿qué nos puedes decir en tu experiencia de por qué hay ese gran choque
esa oposición en donde en un momento determinado se deja de lado, como desgraciadamente siempre sucede en estos aspectos, el verdadero sentido de una iniciativa, ¿verdad? Que además, como tú sabes, y ya lo platicaremos más adelante, también despertó mucha posibilidad de apoyo al campo, ¿verdad? Y que también fue Exacto. obligado, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo fue el ámbito de esa oposición de esos 129 legisladores que se negaron rotundamente a la aprobación de esta? Mira, afortunadamente para contestar esta pregunta, yo me aventé desde las 11 de la mañana que empezó el debate en la Cámara hasta, digo, la noche. No me quedé hasta las 2 de la mañana aproximadamente que acabó, pero pues sí me tocó ver todo el tema de las reservas y sobre todo que pues los diputados de oposición, de partidos de oposición al del gobierno federal, presentaban. Y es más, se han sacado hasta caricaturas y memes de ciertos comentarios, ¿no? De ciertos diputados, pero todos estos comentarios en contra de la aprobación, además del tema político que digo, no nos vamos a meter aquí en este foro, no es el caso, sí van mucho respecto a educación, algo que está mal visto, algo que se le puede ir de las manos al gobierno y puede no ser controlado. Y al contrario, en vez de que, como decía yo, que el Plan Nacional de Desarrollo trae entre uno de sus puntos que el combate a las drogas y bajar los niveles de consumo de ciertas sustancias se iba a reducir quitando estas restricciones definitivas. El tema que se trae, yo personalmente creo que son creencias, ¿no? Incrustadas en una sociedad que no ha visto la evidencia científica. Más allá, yo creo que más allá, doctor, de que tú estés a favor o en contra como usuario, si eres, hay evidencia científica respaldada respecto a todos los beneficios de la cannabis, ¿no? Y realmente pues se ha hablado, ¿no? Que si las farmacéuticas y la industria, pero yo creo que nos quedamos como con unas viejas creencias, porque eso era, perdón, se fue. Que eso era unas viejas creencias, que eso es lo que se escuchaban al pasar y al comentar sus reservas. Claro. Ahora, por otro lado, esas diferencias que existen, por ejemplo, en lo que vendría a ser, desde el punto de vista de análisis químico del cáñamo, que es el -1% de THC, Sí. contra el 0.3% que lo regula Estados Unidos, Uh ¿verdad? -huh. ¿Por qué esa diferencia que existe en la legislación americana y en la nacional respecto del tema de la famosa sustancia psicoactiva? Sí, pues se ha hablado, como comentaba al principio de la exposición, al momento de decretarse la reforma de 2017 de la Ley General de Salud, se queda, ¿no? Ahí, desde ahí establecido este tema del 1%, de hasta 1%, y lo que se debe considerar como una sustancia con efectos, una sustancia psicotrópica con efectos psicoactivos o no. Esta ley, como usted sabe, pues recoge, sí hace la distinción específica entre cannabis psicoactivo, al que le habla, al que dice que va a tener una concentración de 1% o más de THC, y con la diferencia con el cannabis no psicoactivo o el cáñamo, que lo mete en el mismo rango o rubro, digamos, que será la sustancia que no tenga, que pueda tener una concentración de THC hasta hasta 1%. Entonces, realmente sí existe esta diferenciación. Claro.
Y por otro lado, también algunos compañeros de la comunidad nos han formulado ciertas preguntas relacionadas, por ejemplo, con el aspecto histórico del uso tradicional, dijéramos social, de la marihuana, ¿verdad? Como genéricamente se le conocía en el siglo XIX y parte del siglo XX, en donde en un momento determinado, eh, inclusive si tú recuerdas, hay muchos de los caudillos de la Revolución Mexicana que se sentaban cómodamente instalados a la sombra de un árbol y fumaban sus carrujos, ¿verdad? Así es. Y se dice que básicamente a partir del gobierno de Álvaro Obregón se empezó a hacer una política restrictiva, pero precisamente esto iba orientado a que ese uso que era generalizado y que no estaba penalizado, pues pudiese en un momento determinado generar impuestos. Esa fue la primera parte de la política que instrumentó Álvaro Obregón en ese momento. Y posteriormente entramos a una política de combate a las drogas ya más avanzada del siglo XX, en donde también se pensaba que la restricción iba a permitir en un momento determinado, a través de 2 vías, la restricción total, ¿verdad?, penalizada de su uso continuo, y la segunda, en la elevación de las sanciones, ¿verdad?, hasta llegar a prácticamente al extremo de combatir lo que nosotros mismos predigábamos en un momento determinado en el sistema penal anterior, que era que básicamente no existía la cadena perpetua, ¿verdad? Y que nos Ujú. damos cuenta que actualmente, pues con la falta de simultaneidad de las sanciones penales, en ocasiones, pues evidentemente, pues yo he tenido casos en la vida profesional de personas que tienen 400 años de sanción, ¿verdad? Que tienen que Claro. presentar de manera no simultánea, sino consecutiva. Entonces, ¿cuál es tu opinión? En este sentido, que ese es el primer rubro, ¿esto tiene un impacto más de carácter, dijéramos, recaudatorio de impuestos? ¿Es esta ley? ¿O en su defecto realmente estamos cambiando de política criminal y estamos entrando a una despenalización? Pues yo creo que son las dos cuestiones y aparte sumaré una tercera, que es todo este nicho industrial que está ansioso por poder entrar al comercio de este tipo de productos. Como ustedes saben, y me presentaron al principio, yo estoy en un despacho en el cual muchos de nuestros clientes, no solo, o sea, de clientes que puedas imaginarte, refresqueros o industria importante de cosméticos o demás, o sea, están viendo una oportunidad de negocio muy grande. Y si bien lo que se ha hablado en toda esta plática de los 2 años, no más, de 3 años, 4 ya, que se presentaron todas las iniciativas y que se ha estado platicando el tema, eh, como está, como está descrito en esta ley, al parecer va más por el lado del tema de combate a las drogas y esa política. Sin embargo, yo creo que no se puede dejar de ver, ¿no?, todo el tema económico de pago de impuestos. Por eso está considerado así. O sea, ahorita no está determinado ni cuál va a ser ni cuánto va a ser. No está determinado, doctor, si va a estar, no hay una prohibición específica para la entrada de la inversión extranjera, ¿no? Que muchas de las iniciativas traían un límite y un tope de inversión extranjera va a ser conforme a la ley de inversión extranjera, que era hasta el 49%. Esta iniciativa aprobada no lo trae. Algunas iniciativas anteriores traían el tope de tener solo una licencia, o sea, por una actividad, ¿no? Y traía una prohibición de que para un grupo corporativo se pudieran hacer ahí crear unas sociedades y de otros vehículos para tener otro tipo de licencias. No, traía una prohibición expresa, eso no la trae. Si bien entra el sentido, sí, de las asociaciones canábicas y demás,
como que están sueltos todos esos cabos que si los armamos, ¿no? En conjunto, pues obviamente va para un tema económico de recaudación de impuestos y de industria que va, o sea, muy apoyado. Los que, si te acuerdas, no estaban tan de acuerdo en esto, hicieron su manifestación y demás, son los usuarios, los de permisos para usos lúdicos, porque tenían ciertas restricciones y demás. Pero esta iniciativa se paró varias veces el año pasado, aparte del tema de COVID y pandemia, porque había muchas presiones de grupos de industriales y de cámaras que no se ponían de acuerdo, ¿no? O que no estaban de acuerdo con los términos en que estaba saliendo. Entonces, es una cuestión, como yo lo veo, es que los que estamos aquí estamos uniendo los puntos que quedaron para ver hacia dónde va a ir este esquema. Claro. Finalmente, antes de entrar a tu análisis normativo ya específico de esta ley, me gustaría hacer un pequeño sumario de los grandes rubros que toca esta ley ya aprobada, para que tú ya puedas iniciar un análisis normativo más específico, más técnico, ¿verdad? Y que nuestra comunidad pueda en un momento determinado ir siguiendo paso a paso a través de este pequeño sumario que ya me debe permitir desarrollar. Por ejemplo, claro, mucho se dijo, inclusive en la tribuna de la Cámara de Senadores y también de Diputados, se repitió un esquema escandaloso incluso, de que algunos senadores y por su parte algunos diputados señalaban que los famosos 28 gramos permitían un viaje de 4 días, ¿te acordarás? Y que esto implicaba que, ¿qué pasaba si en un momento determinado, pues esos 28 gramos, pues eran continuos o reciclados, ¿no? Porque no tenían una limitación de tiempo. Entonces, ese fue uno de los puntos que los grupos de senadores y de diputados de carácter tradicionalista, pues se oponían. Por otro lado, la corriente relacionada con diputados que impulsaban en un momento determinado el aspecto, dijéramos, de agricultura, es decir, lo que era la siembra y la cosecha, veía un nicho bastante interesante para el apoyo a los grandes ejidatarios que pudieran en un momento determinado dedicarse ya de manera oficial, formal, legal, a esta actividad. Pero lo que desconocían y que a la fecha tampoco tocaron es de que nosotros íbamos a convertirnos en un trampolín por dos cuestiones. La primera, porque la marihuana mexicana internacionalmente está considerada como la mejor del mundo o una de las mejores en cuanto a calidad. Y por otro lado, se mencionaba también que si no existían ciertas restricciones que al final del día se las subieron, ¿verdad? Esto podría implicar inclusive un choque directo con tratados internacionales, como por ejemplo el Pacto de Palermo, que es el relacionado con el combate a la delincuencia organizada de carácter transnacional. Y evidentemente esto generaba una posibilidad muy importante de que México se convirtiera en un momento determinado en un país básicamente de que se pudiese en un momento dado ya convertir específicamente en un iniciador de los usos prohibidos a nivel internacional de sustancias psicotrópicas. Por eso, cuando se mencionaba también algo que era muy interesante en las famosas asociaciones de consumidores, ¿verdad? Que luego dijeron que iban a ser hasta 20 consumidores y luego que hasta 50. Yo me pregunto, bueno, y entonces, ¿a dónde está, por ejemplo, la restricción que existía y que a la fecha sigue existiendo, por ejemplo, en el uso del tabaco, de los famosos fumadores no activos, ¿no? Que en un momento determinado, pues iban a estar aspirando y quisieron los legisladores desarrollar alguna cuestión por ahí en donde decía, primero, que tenían que ser mayores de edad, ¿verdad? Y segundo, que no hubiera oposición de otros para su consumo. Entonces, ahí entrábamos en un test de proporcionalidad, ¿no? ¿Qué derecho es más importante? ¿El derecho al sano desarrollo de la personalidad
contra, en un momento determinado, el derecho de salud del fumador no activo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas en ese sentido? ¿Realmente fue una innovación esta ley o seguimos con esa política de decir una cosa y hacer otra en la cuestión normativa? Yo creo, me encanta con esa política de decir algo y hacer otra cosa. Sí, claro, o sea, realmente sabemos que poner de acuerdo a todos los involucrados iba a estar imposible, ¿no? Ni siquiera ponemos de acuerdo podemos poner de acuerdo al propio gobierno y lo que tú decías, ¿no? A eso yo me refería hace rato con el que ya hay memes y caricaturas respecto del viaje de 4 días y demás, ¿no? Pero sí, efectivamente, como quedó esta iniciativa, sí, como bien dices, regula pero no, cómo se trata pero no, cómo se van a manejar este tema de las asociaciones canábicas. Y sí, trae la limitante, ¿no? Que será hasta de mínimo 2 y hasta de 20 individuos, que se tendrán obviamente que pedir un permiso, ¿no? Ante la comisión, que la mayoría de edad debe estar cumplida para poder ser integrante, pero efectivamente creo yo que, digamos, no seamos injustos, todo este trabajo legislativo y todos estos esfuerzos, ¿no?, que se han hecho para que el día de hoy se apruebe esto, pues obviamente es un ordenamiento perfectible que trae muchas cosas y deja en el aire muchas cosas, de las cuales pues, se van a tener que seguir aterrizando, como el tema de etiquetado, como este tema de las asociaciones canábicas, como el tema de qué va a pasar con hasta dónde no va a ser la opinión previa de la Comisión para los Permisos que dé la SADER, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y demás, pero pues sí, o sea, creo yo que es una buena base. Trae, por ejemplo, cosas importantes que yo veo es, no sé si te acuerdas que había otras iniciativas muy fuertes que traían la creación del instituto, ¿no? Un famoso instituto, ¿no? Que era el que iba a controlar todo, iba a ser juez y parte sobre todo el tema del cannabis, ¿no? Y aquí ya no sé si estuvo mejor o no, que no se crea el instituto porque no hay recursos, pero entonces se cambia lo que comentaba yo de la comisión, que ha sido muy criticado, ¿no? Que la misma organismo de gobierno que se creó para combatir adicciones es ahora el que te va a dar el permiso para poder acceder a cierta sustancia, ¿no? Y a cierto producto. Entonces, pues sí, quedará tenemos mucho camino, doctor, que recorrer en esto. Por eso yo te comentaba precisamente el tema de la política criminal. Por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, España, en tanto a los análisis de política criminal respecto al país, nuestro país que es México, se dice que no contamos con política criminal realmente, porque variamos seccionalmente, ¿verdad? Y lo que antaño era una posición innovadora, pues al siguiente regresamos o vamos en sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, pues ya te acordarás, simplemente como mero antecedente de lo que nosotros mencionábamos como, por ejemplo, la situación penal cuando existe alguna decomiso y luego una requisa de algunos productos o inclusive, no sé, cantidades económicas y demás, obras de arte y todo que eran requisadas por el gobierno por actividades de carácter ilícito, pues pasaban al SAE, que era parte de la Secretaría de Hacienda, y que pues era la que administraba o posteriormente remataba los bienes para recuperar las cantidades. Bueno, se creó en este sexenio un banco para devolver al pueblo lo robado, y lo que llegó ahí, pues se lo robaron. Entonces, al final del día, digo, esto no es un comentario de carácter político, sino simple y llanamente es un análisis de por qué a nosotros nos ven así, ¿no? De que no tenemos política criminal.
Entonces, en este sentido, también se dijo mucho en esos análisis de las 19 iniciativas que ese instituto que se proponía y que además en la Cámara de Senadores sí lo había aceptado, ¿verdad? Implicaba la regulación básicamente de control de los usuarios, ¿verdad? Y de las posibles empresas que se dedicaran a la explotación ya industrial de esta sustancia para poderlas controlar, ¿verdad? Que esto inclusive implicaba en un momento determinado una posibilidad de contar con antecedentes de orden penal en automático, ¿verdad? Pero de carácter administrativo. Y entonces le dieron un giro y ahora presentamos a la cuestión de regular por parte de una instancia gubernativa lo que antaño pues era tratar de combatir, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, por eso nos ven en el exterior como un país que tanto dice una cosa como hace otra. Entonces, en ese orden de ideas, creo que sería buen momento ya después de que nos has dado tu opinión en estos temas que han sido básicamente los que han despertado mucho interés en la comunidad CEP, empezar ya con un análisis más puntual, normativo de esta ley de fomento, ¿verdad? Para que en un momento determinado podamos analizarlo ya desde el punto de vista hermenéutico, ¿verdad? Bajo tu criterio y poder en un momento determinado pues avanzar en esa primera vertiente que es el análisis de esta ley. Claro que sí, doctor. Claro que sí, pues continúo. Como estábamos platicando, ya habíamos comentado los usos para los cuales esta ley permite, ¿no? El cannabis y sus derivados, los órganos de gobierno, que estamos hablando que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, y justo el comentario que ahorita señalaba precisamente el doctor Ernesto. Y por otro lado, la SADER, ¿no? Que les comentaba yo, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la cual estamos platicando de los tipos de cannabis, ¿no? Del tema del cannabis psicoactivo y el no psicoactivo y cáñamo, que los equipara, ¿no? Esta iniciativa, y trae un parrafito, un capitulito respecto del uso industrial del cáñamo, que ahorita veamos que las particularidades específicas. ¿Por qué señalo esto muy importante? Porque además de todo el tema de cannabis visto como una droga, cannabis visto como una sustancia terapéutica o industrial, o que se puede dar un uso industrial o así, ustedes saben, y justo lo comentamos al principio de esta participación, que si el día de hoy, o es más, desde hace años, si tú vas a estas tiendas naturistas o al supermercado normal o así, pues tú ves tus semillas de hemp, ¿no? Listas para que puedas utilizar en tu cocina. Entonces, hay un gran mercado y mucha gente quiere, ¿no? Tratar con este tema del hemp. Entonces, le dan una regulación específica que ahorita vamos a platicar. Siguiendo con este tema y con hay una prohibición expresa para efecto de la comercialización de lo que le llama productos mezclados con otras sustancias, como alcohol, cafeína, nicotina, bebidas energizantes o energizantes, bebidas, ya sabemos, el Red Bull y todas esas, y alguna otra sustancia que pudiera incrementar los efectos psicoactivos de la cannabis. Hay una prohibición expresa, entonces eso nos deja a todo el lado de la industria cervecera, refresquera y demás, que estaban esperando qué va a pasar con esto, ¿no? Hasta ahorita, como está, hay una prohibición expresa, que no se van a poder comercializar sustancias mezcladas. Y también la prohíbe expresamente la comercialización de cualquier producto de consumo para, o sea, comestible, ¿no? Las famosas
gomitas dulces o lo que sea, que es otro lado que también está por ahí muy, es un foco, ¿no? De la industria, sobre todo para los temas pues de consumo recreativo, ¿no? Es un gran negocio y hay una prohibición expresa en esta iniciativa, al menos, pero señala que la prohibición durará por lo menos los primeros 3 años a partir de que entre en vigor. Entonces, ¿eso que nos deja? ¿No? Lo que decías, doctor, por un lado regula, pero no, por un lado me abre tantito la puerta, pero ¿hacia dónde va a ir? O sea, hay muchos temas todavía que están en el aire que pues, con la marcha iremos viendo cómo se manifiestan, ¿no? Antes de que una pregunta, claro, en ese sentido, ¿tú crees que esto sea un punto de inconstitucionalidad? Ese vacatio legis que se menciona de 3 años. Eso es un análisis súper importante para otro conversatorio de 2 horas. Claro, porque, y ojo, este tema de la prohibición de los 3 años aparece en 2 partes más de esta iniciativa. Y ahorita sí que lo analizamos en conjunto. En la parte de que independientemente de si la iniciativa, si el día de mañana saliera publicado en el Diario Oficial de la Federación esta ley, ¿no? Digamos que ya, y mañana sale y pasado entra en vigor, los permisos, los transitorios señalan que los permisos y licencias para estos efectos se van a poder empezar a emitir a partir de 2022. Y otra cuestión que también trae un plazo ahí peculiar es que señala que la preferencia de la emisión de las licencias para comercialización, las licencias integrales y demás, para las diferentes actividades, se van a hacer durante los primeros 3 años o dando, sí, favoritismo y preferencia a comunidades indígenas y a pueblos, ¿no? Que va de la mano con lo que comentabas tú hace rato, ¿no? Que tenemos como que empezó con una visión muy pues para apoyar, ¿no? De apoyo y muy social y muy del campo y de los pueblos indígenas. Y pues ahorita sí dice que los primeros 3 años, a partir de que entre en vigor esta ley, va a haber una preferencia sobre para el otorgamiento de las licencias para estos pueblos o estos grupos de personas. Y ahí yo pregunto, ¿dónde queda la industria? ¿Dónde quedan los demás? Te preguntaba yo esto porque actualmente el Poder Judicial Federal ya se ha manifestado en diferentes vertientes en relación con, por ejemplo, la famosa suspensión que ha causado mucha polémica de la ley de la industria eléctrica. Bueno, de la ley, sí. La ley combustóleo. Y yo me refiero básicamente al esquema que se plantea de la suspensión, porque ahí se establece que de no otorgarse una suspensión general, ¿verdad? Inclusive se rompe con el esquema del principio de parte agraviada, ¿verdad? Se dice que ahí esto implicaría, si nada más se otorga esa suspensión a aquellos porque fueron prácticamente 4 amparos los que generaron toda esta polémica, ¿verdad? Esto podría provocar un desequilibrio de competencia económica y de todo el sector industrial, porque claro, básicamente serían únicamente otorgarles a estos agraviados la posibilidad de explotación con esa suspensión en detrimento de toda la industria y de todo lo que generaría. ¿No te parece que eso también podría ser un criterio aplicable en este caso, verdad? Con aquellos que ya tienen en un momento determinado un permiso, ¿verdad? Que está en veremos, porque pues también como tú sabes, desde el 2019 empezaron también a cancelar y los volvían a claro, cancelar. Sí, sí, sí. Esto no podría implicar una inconstitucionalidad a la claro, ley de los claro, que mencionamos, ¿no? Claro, y una afectación justo platicábamos al principio,
de los alrededor de 40 permisos que dio la COFEPRIS con los famosos lineamientos a estas 7 empresas, que había, en primera que, o sea, aunque ya tuvieras tu permiso en la COFEPRIS, te lo paraban en la aduana, ¿no? El cargamento. Entonces, ahí. Y después, ¿no? Cuando se echan abajo estos lineamientos, que empieza, pues, todas las personas que con el justo derecho, de un derecho adquirido por un permiso otorgado por autoridad competente bajo bajo un lineamiento, un criterio que pues, en ese momento era vigente, pues claro que podrían acudir a las instancias para hacer válidos estos derechos que no están pudiendo ejercer. Por ejemplo, hay una jurisprudencia, la 168/70, que establece básicamente lo que es la dignidad humana como origen, esencia y fin de todos los derechos humanos, ¿verdad? Y esto ha sido pilar fundamental, un paradigma a partir del año 2010, que empezaron a generarse las diferentes instancias que provocaron precisamente esta jurisprudencia, como es el amparo directo 309 del 2010, el 657 del 2010, el 371 del 2011, y entre otros. Entonces, creo que tenemos una base jurisprudencial muy fuerte, sólida, ¿verdad? Como para poder indicar que las circunstancias de producción legislativa como de esta naturaleza, ¿verdad? Pues no están respetando muchos lineamientos en relación con lo que ya está establecido precisamente por la Corte. Entonces, esto es más preocupante porque apenas está surgiendo una ley, ¿verdad? Con una serie de candados que además fueron desvirtuados, desnaturalizados los proyectos, hasta el efecto ya básicamente de quedar sesgados como surge claro. esta ley, y además un reglamento que surgió 3 años después, ¿estás de acuerdo? Que no, no, perdón que te interrumpa, pero te iba a decir, y un reglamento que surgió 3 años después y que surgió como conejo del sombrero de, pues ahora sí, aquí está, ¿no? Que realmente, o sea, tú lees el reglamento, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y ejecutable, pues a ver cómo, ¿no? Pero sí, claro, de acuerdo. Sí hay una base muy sólida respecto de todos los criterios que se han manejado y como bien dices, si ahorita es una ley que ya está aprobada, no se ha publicado, ya empieza a traer todo este tipo de candados y también de otras cosas sueltas, ¿no? Entonces, pues va a ser una norma poco aplicable, no aplicable, o cómo lo vamos a hacer. ese es el punto, porque por ejemplo tú mencionabas de la combinación o complementación de sustancias, ¿no? Que por ejemplo la industria refresquera, la industria del dulce y demás, pues ya tenían un importante avance, ¿verdad? Para poder la explotación industrial. Sin embargo, aquí el problema es, bueno, ¿y los consumidores? Y si los verdaderos beneficios que le traiga a la salud el consumo de los cannabinoides, que no tienen una sustancia psicotrópica, que no es una sustancia psicoactiva, ¿verdad? ¿Qué puede suceder con esto? ¿Y no crees que también nos estemos enfrentando a una posibilidad de amparos masivos, precisamente por esa discriminación que surge, ¿verdad? Porque además en la política que el Estado mexicano está ejerciendo en este momento con esta ley, pues también se traduce en 2 instancias. Por ejemplo, en el concepto del uso medicinal, se habla de un uso medicinal para cuestiones de carácter de bajo impacto y otras de alto impacto. Una de ellas, por ejemplo, es para poder dormir, para cuestiones Claro. de angustia, otras de ellas es, por ejemplo, para el Alzheimer, ¿verdad? Claro. De cuestiones, o el mal de Parkinson. Tú mencionaste un amparo que fue el parteaguas, el que generó la familia Elizalde, fue el primer, Exacto. ¿verdad? Y que en un momento determinado abrió la puerta para que posteriormente llegaran 2 amparos más, y que fue un cambio radical en la política que se empezó a utilizar por las disposiciones que generó
la Corte Mexicana en relación con esto. Esto significa que la Corte sí tiene una visión clara, ¿verdad?, de lo que puede suscitarse. Estamos entrando en la posibilidad de un choque, ¿verdad?, de intereses del Poder Claro, Ejecutivo y del Poder Legislativo, como se ve, con lo que es el Poder Judicial por la cuestión precisamente de la jurisprudencia que mencionaba yo, de lo que considera la dignidad humana y la base fundamental de los derechos humanos, ¿verdad? Las obligaciones que contrae México para los tratados internacionales, el famoso derecho convencional, o simplemente nos vamos a reducir al ámbito del derecho doméstico. Y yo te pregunto esto porque aquí hay un tema que está muy en la puerta. ¿Qué pasaría si hay alguna empresa que tiene una patente de explotación internacional, ¿verdad?, la registra en México, ¿verdad? Y en un momento determinado, pues en un país, por ejemplo, Uruguay, que sí tiene ya la posibilidad de explotación lúdica sin tanta restricción, como es el caso, ujú, por ejemplo, que se está suscitando en Argentina, ujú, pone una empresa matriz allá y una sucursal en México. ¿Qué va a pasar en un momento determinado con esos tratados internacionales, con esa aplicación de reciprocidad? Cuando claro, México, en mi país, no se puede desarrollar, vamos a entrar nuevamente a la polémica del artículo 133, ahora artículo primero de la Constitución. Vamos a tener, exacto. vamos a tener que ir a decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuál sería el postulado que ellos indicarían, ¿verdad?, a la luz de los derechos humanos o a la luz del derecho mexicano. Y vaya que aquí es un tema que también nos daría para otro conversatorio, por la Claro, situación que se menciona de lo que dice la Corte, ¿verdad? La famosa interpretación conforme. Todo se puede desarrollar, excepto contrario a lo que va manejado en la Constitución y básicamente en los esquemas del derecho mexicano. Entonces, este es un tema muy grave. Este es un tema que se vislumbra no nada más de carácter de explotación empresarial o la cuestión lúdica, claro. medicinal, sino un problema de carácter internacional. Y, Ujú, y además que pues ya teníamos la amenaza de Estados Unidos de que nos estábamos convirtiendo en un país trampolín, ¿no? Un país exacto. narco. Entonces, este es un tema que habrá que revisar con mayor detenimiento. ¿Por qué no entramos al aspecto hermenéutico, al análisis de la norma, ¿verdad? Para que en un momento determinado podamos avanzar ya directamente en los artículos más relevantes que tú consideres para que la comunidad se pueda empezar a formular sus cuestionamientos al respecto. Claro que sí, y a mí también me gustaría para toda la audiencia de este foro conocer, y para mí también, porque como les comentaba, yo he hecho el análisis desde el punto de vista regulatorio, pero todo el análisis de las modificaciones al Código Penal Federal, creo que serían muy importantes que nos pudieras comentar ampliamente, ¿no? Entonces, Claro, bueno, respecto de las cuestiones más importantes de esta ley, eh, les comentaba que hay varios tipos de licencias, en específico son 6 tipos de licencias y hay una que está causando revuelo porque es la famosa licencia integral, la cual permite la realización de todas las actividades de la cadena productiva del cannabis. Esto quiere decir desde la siembra y producción hasta la venta a consumidores finales, incluyendo pues, todas las fases que vayan ahí, la transformación, el almacenamiento y demás. ¿Quiénes van a poder ser propietarios de estas licencias? Hasta dónde van a poder tener, como decíamos, había unas iniciativas que traían ciertos límites, ¿no? A actividades y a licencias por grupo empresarial o por persona o inclusive por estado de la República, en las que señalaban que hasta X número de establecimientos se iban a poder establecer en algún cierto sitio. Eh, esta ley cannabis señala que
como les comentaba, sí se van a poder emitir todas las licencias y permisos que se vayan a emitir, van a ser a partir de 2022. ¿Por qué? Amén de toda esta cuestión que decimos, que estábamos platicando, el doctor Ernesto y yo, de regula, pero no, hay muchas cosas que se quedan en el aire, ¿qué vamos a hacer? Manda, ¿no? A ordenamientos secundarios, ¿no? A reglamentos, a normativas específicas, que cómo van a ser todo este tema de los trámites administrativos y requisitos, si bien la ley sí trae ciertos artículos en los cuales señalan qué se va a necesitar, cuáles van a ser los requerimientos. Hay otras cosas, por ejemplo, para ver cómo va a ser la presentación, cómo se van a tener que hacer los análisis para confirmar, ¿no? el porcentaje efectivamente de THC que tenga el producto y demás. Entonces lo manda a reglamentaciones secundarias y normatividad secundaria, que ¿cuándo va a salir? Si tomamos como base que esta ley, ¿cuántos años llevamos, no? En esto, estira y afloja y apenas salir, digo, eso podría ser otro punto de que no va a poder ser una ley pues que se aplique, ¿no? O sea, el día de mañana, si yo, Paula, quiero ir a sacar mi permiso para ser, pues para ser consumidora o quiero poner un establecimiento, ¿hasta cuándo? Me van a decir, sí, espérate a que salga el reglamento, la norma, no sé qué. Bueno, ese es otro, ¿no? Punto importante. Sí permite las actividades de importación y exportación de cannabis psicoactivo. No, perdón, las actividades de importación y exportación de cannabis psicoactivo están prohibidas. No psicoactivo está permitido sin ningún problema. Les comentaba yo que el tema esto de las comunidades indígenas, que ya lo platicamos, ¿no? Pero que sí van a tener un derecho preferente los primeros 3 años a partir de que entre en vigor para la obtención de las licencias y de permisos. La iniciativa, la ley también prevé que las compañías, las personas morales, que sí van a poder tener más de un tipo de licencia de cada actividad, ¿no? Que antes estaba únicamente limitado una licencia, o una actividad, licencia, fin. Ahorita sí se permite tener más de una para diferentes actividades, pero ahí va otro punto. Señala que la comisión va a determinar, no se sabe cómo, el número de licencias para las que por la misma actividad tenga solo una compañía, una persona moral, alguien que la solicite. Entonces ahí ese es otro motivo, ¿no? De cómo, a ver, tal vez la otra empresa pide 10 licencias, se las das y a ti, ¿con base en qué van a determinar qué número de licencias por X actividad va a ser para cada quien, ¿no? Las licencias no van a ser transferibles y tendrán una vigencia de 1 a 5 años, que lo cual también la comisión va a determinar la vigencia. Otro punto, ¿no? Lo que les decía es importante que, diferente a otros proyectos de las iniciativas que se manejaron, en los cuales sí establecía una limitación respecto a que los grupos corporativos tuvieran prohibición de crear subsidiarias o crear algunos otros vehículos, ¿no? Para poder controlar ciertas actividades de la cadena productiva. No hay alguna limitación que se señale en esta ley y tampoco hay una limitación respecto a la inversión extranjera. Lo cual, pues la industria, ¿no? Que sabemos que los ojos están, como decía el doctor Ernesto, que tal vez tiene la matriz en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia y que está volteando los ojos a México, pues sí se esperaba, ¿no? Que sea así. Con respecto a los puntos de venta a consumidores, que le llaman venta final a consumidores,
se van a emitir unas licencias en específico, pero la comisión va a determinar cada año cuál va a ser el número máximo de establecimientos por municipio en los cuales un titular de una licencia pueda tener estos puntos de venta. O sea, no es como ahorita si yo tengo una gasolinera y quiero abrir 20 más en el mismo municipio o alcaldía, la comisión va a determinar, no está claro, y la iniciativa de ley no señala cómo va a ser esta determinación. Respecto a lo que hace rato platicábamos de los impuestos, sí señala que las compañías o los titulares, personas físicas de licencias, van a estar obligados a cumplir con la regulación en materia de impuestos y fiscal que las autoridades competentes publiquen, sin decirnos más cómo, cuál, qué impuesto, cuál va a ser el porcentaje, demás. Entonces, todos esos puntos se quedan ahí en el universo de las cuestiones que hay que tomar nota, ¿no? No establece específicamente cuáles van a ser los precios ni los impuestos a pagar por los productos de cannabis y sus derivados, porque iniciativas anteriores, a diferencia, sí establecía de manera específica cuáles iban a ser los porcentajes de impuestos. Siguiendo con esto, aquí hay un importante cambio y reforma a la Ley General de Salud, pero no sé si quieras que ya entramos en materia, porque digo, o sea, los principales cuestiones de la iniciativa, los que yo respecto del punto de vista regulatorio, de cómo va a afectar o cómo va a beneficiar a la industria, a las personas que quieran, a los consumidores que quieran crear asociaciones canábicas o demás. Estos son los puntos más relevantes de los que hemos hablado de la iniciativa, ¿no? Entonces, no sé si quieras que entremos a materia de las otras que tenías. Sí, con gusto. Mira, tenemos una pregunta que la podemos contestar conjuntamente. Claro. Pregunta a nuestro compañero Carlos Rangel, ¿cuál es la diferencia de una planta de marihuana mexicana a alguna de cualquier otro país? ¿Cuál sería tu opinión? En relación, me imagino que es en relación con los cannabinoides, ¿verdad? Con las sustancias CBD o THC que hemos mencionado, ¿verdad? A lo mejor esto implica quizás una cuestión de rendimiento, una cuestión de calidad, no sé, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, la verdad es que me considero que no tengo el conocimiento técnico tan especializado respecto a este comparativo de la planta mexicana respecto a alguna de otro país. Lo que pudiera decir a manera general es que sí, dependiendo de la especie, hablábamos al principio de cannabis americana, indica, sativa, o la marihuana como tal, puede tener diferentes efectos, diferentes concentraciones y producir, pues sí, dependiendo de la gente o del producto en el que se vaya a implementar esto, tal vez tener diferentes, ¿cómo se diría? Pues sí, diferentes manifestaciones, ¿no? Pero más allá de un tema biológico, me considero que no estoy en ese nivel de técnico de las diferencias de la cannabis. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en un simposio precisamente hay una, pues no sé, es una agrupación que se llama WET, que maneja mucho la cuestión del cannabis. Y ellos decían, ¿verdad? Sin tener estudios técnicos al respecto en mi poder, decían que era como el café, que México tiene también cierto tipo de altitud, el clima, la calidad de la tierra. La tierra.
claro. que permite en un momento determinado que se produzca una hierba de calidad excelsa para Sí. pues, ya de carácter agroindustrial. Pero además también que había ya nuevas metodologías de sembrado, ¿verdad? Y de cosecha, que esto provocaba en un momento determinado una manipulación genética en relación con los porcentajes que hemos hablado, que hay algún tipo de marihuana que permite en un momento determinado controlar el THC, si es mayor o menor y demás, que eso ya digo, es una cuestión de otro tipo, pero a eso se refiere la comunidad internacional cuando habla de México como un país bendecido, entre comillas, ¿verdad? Para la producción de esta sustancia. Y si a esto acreditamos en un momento determinado la manipulación genética, la posibilidad de explotación empresarial, ¿verdad? Con altos índices de rendimiento, pues yo creo que esa es una de las cosas a las que la comunidad internacional voltea sus ojos Tiene también. el ojo en México, claro, Exactamente. claro, claro, es que, exacto, igual y no, o sea, igual y no te podría decir las diferencias específicas, pero si lo tomamos en tema del sector agroindustria en México, o sea, hay muchísimas partes que pues casi que siembras cualquier cosa y se da, ¿no? Tenemos nosotros unos clientes que crearon unos invernaderos y nos enseñaron fotos y nos enseñaron pues, cómo están, ¿no? Los grandes. Y son unas como naves industriales enormes que, que son invernaderos en un clima totalmente inhóspito para el tema que salga, ya no digas cannabis, pasto, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces o sea, por supuesto que voltean a ver a México, el clima, la naturaleza, el ambiente, los recursos naturales de México y dicen, o sea, es todo, es de los mejores lugares para producir, ¿no? Claro, sí, esto es importante. Espero, Carlos Rangel, que podamos haber ya resuelto la pregunta que nos planteas. No Sí, somos sino técnicos, que nos la mande y ya investigamos con técnicos, ¿no? claro, claro, pero eso es a grosso modo lo que podemos decir al respecto. Pues, Paula, si quieres avanzar en el análisis, con mucho gusto, ¿verdad? ¿Algo más que quieras plantear desde el punto de vista normativo? Desde el punto de vista normativo, creo que he cubierto las cuestiones que les comentaba que son ahorita las más importantes, las más finas, las letras chiquitas, ¿no? De los transitorios y toda esta cuestión de permisología, de quién la va a dar, de derechos preferenciales. Creo que, como decíamos, hay muchas aristas y hay muchos todavía temas que no sabemos cómo van a proceder. Afortunadamente, les cuento yo que por ejemplo, el despacho en el que estoy tiene una alianza con varios despachos de Latinoamérica y uno de ellos es un despacho colombiano, ¿no? Entonces, yo he estado platicando mucho con los colegas colombianos para que obviamente ellos van años avanzados en todo este tema y ver cómo se dio a cabo cómo se llevó a cabo sí, todo el proceso legislativo, la publicación de la ley, y cuando empezó el tema de permisología y demás, porque justo lo que nosotros platicamos es, a ver, no podemos esperar, ¿no? A ciencia cierta que si el día de mañana se publica la ley en el diario oficial y entra en vigor pasado mañana, el día lunes tú vas a estar presentando tu solicitud para, para que te den tu permiso y lo vas a tener, ¿no? No, o sea, hay mucho camino que vamos a tener que ir recorriendo conforme a estas instancias y pues esperar que todos estos puntos que están como que un poquito en el aire, pues se vayan aterrizando y ver, ¿no? Tal vez pasa el tema que tú comentabas,
del que tal vez viene una lluvia de amparos, ¿no? Por todas estas prohibiciones y entonces están dando preferencias y entonces están violentando ciertas cosas. No sabemos, es un tema tan interesante y tan rico en que podemos verlo desde distintas ópticas que por eso yo agradezco este tipo de foros, ¿no? Para poder platicar un poco más, más con ustedes de lo que se escucha ahí en la discusión. Bien, Angélica Hernández nos planteaba otra pregunta. ¿El CBD para algunas enfermedades es legal? O sea, ¿el consumo ya es legal? No, no, justo es lo que platicábamos. A partir de que salió el reglamento, el 12 de enero de este año, empieza, ¿no? Ya o sea, se hace formal, ya hay un ordenamiento jurídico, ¿no? En vigor, que regula el tema de pues, la utilización de CBD, de estas sustancias. Pero antes, eso no quiere decir que ya ahorita existan los permisos y se esté y comercializando y demás. Se ha escuchado y yo, por ejemplo, veo en redes sociales la mayoría que venden que las pastillas, bueno, las gotitas para dormir de CBD, ¿no? Para los dolores musculares, para no sé qué. Todas esas cuestiones, pues realmente no están regularizadas aún. Digo, yo no conozco que ya se hayan dado esos permisos a partir de la publicación del reglamento. Y lo importante aquí es que realmente no se sabe qué les están vendiendo y qué pueden estar consumiendo. Entonces, yo te pudiera sacar mañana mi puestito y decirte, vendo CBD de Paula y es el mejor y es el más tal y tiene todos los procesos, pero no sabemos realmente qué estamos comprando y así. Entonces, no, realmente apenas está, o sea, ya tenemos un reglamento, ¿no? Para cannabis medicinal, pero pues la implementación se va a desatar, se va a llevar a cabo. Sí, desde luego, puede suceder como dos ejemplos muy claros. ¿Te acordarás cuando surgió el uso comercial del Viagra, verdad? Que luego prácticamente comían dulces que eran meros paliativos y pensaban que Claro, era la sustancia, ¿no? O la segunda y más grave, la situación de la adulteración del vino, que costó muchas muertes y a la fecha claro. sigue habiendo. Entonces, lo que sí es claro y es recomendable es esperar a que exista una regulación de COFEPRIS en ese sentido, ¿verdad? En el aspecto de saber que realmente esté produciéndose y que se está consumiendo para evitar en un momento determinado alguna cuestión que pudiera ser más nociva que benéfica a la salud, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Bien, no sé si quieras que entremos a un análisis del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud desde un punto de vista penal, ¿verdad? Porque también es otro de los temas que les Muy interesan relevantes, claro. a los compañeros de la comunidad SEP y pues en un momento determinado hacer un planteamiento muy general, ¿verdad? Yo empezaría primeramente diciendo, volvemos a lo mismo de la política criminal. Se autoriza el uso lúdico, ¿verdad? Hasta 28 gramos. Si después de esa cantidad se llega hasta 200 gramos, 200. hay una penalización que se traduce en una sanción económica o multa, ¿verdad? Y posteriormente, pues entramos a una prisión preventiva, ¿verdad? En este caso, como sanción más allá de los 200 gramos. Todo esto implica básicamente que desde un punto de vista de análisis teleológico como hermenéutico, nuestra legislación actual vigente más la nueva ley que acaba de surgir y el propio reglamento prohíben la comercialización. ¿Estás de acuerdo? Lo regulan de una manera, le ponen candados por todos lados. La pregunta es, ¿dónde lo vas a comprar?
ya te autorizan a ti tenerlo, pero ¿dónde lo vas a poder adquirir? Evidentemente, por ejemplo, para conocimiento de todos ustedes, en Chile existe un promedio de 4.300.000 consumidores de cannabis. En ese país, evidentemente, es un país más pequeño que México en cuanto a población, pero hablar de 4 millones no es una cuestión sencilla. ¿Cuántos consumidores de cannabis te imaginas que tenemos en México? No, yo tampoco tengo idea, pero yo creo que triplicamos o más esas. No, claro. Y aparte, pues aquí no puede haber estadísticas, ¿no? Oficiales. Entonces, Bueno, tampoco podemos decir que la mitad de la población, pero sí una cantidad muy importante dentro de nuestros más de 200 millones de mexicanos. habitantes. Es un problema severo. La pregunta es si se prohíbe la comercialización, que ese es el punto autoral de la legislación, tanto penal como de la Ley General de Salud, y además toda la demás eh, reglamentación y normatividad al respecto. ¿Dónde vas a poderlo adquirir? ¿Cómo vas a poder? ¿Te vas a conformar con tus eh, macetas de cannabis? ¿Eso será suficiente? Entonces, este es un punto donde volvemos al mismo tema, se prohíbe la comercialización y para poderlo consumir se requiere en un momento determinado un registro, ¿verdad? Va a existir una posibilidad de clubes de consumidores, Ujú. ¿verdad? Pero en un momento determinado pues van a tener que estar registrados al respecto. Hablábamos también en un principio de la charla de lo que era el famoso fumador pasivo, que esto implicaba en un momento determinado la posibilidad de que, siendo mayor de edad, adulto, como se dice en la legislación, pudiese en un momento determinado pues, tomar la vertiente de consumir o no consumir. Pero, por ejemplo, si tú consumes y tienes ese derecho, y yo estoy en el mismo restaurante o en la misma sala, y yo no quiero, entonces, ¿cuál sería la prevalencia de derechos? Por eso se hablaba de un test de proporcionalidad y a lo mejor un test de racionalidad, como lo dice la Corte, para determinar cuál es el derecho más benéfico o menos lesivo. Y entonces, esto no me parece que esté muy claro en la legislación actual, ¿verdad? Porque como que quisieron poner letras para que todos los escuchantes pudieran endulzarse el oído, ¿verdad? Pero pues nos estamos metiendo en una problemática más grave. Por otro lado, dentro del aspecto penal también es relevante el concepto de la traslación de tipo que nosotros manejamos, que eso significa que cuando existía una regulación normativa prohibitiva, como es el caso del consumo de ciertas sustancias o la posesión para uso personal, anteriormente eran 5 gramos, ahora son 28, ¿verdad? ¿Cuántas personas crees que estén actualmente ahorita privadas de la libertad, sea de manera oficiosa, lo que ahora se llama una prisión preventiva oficiosa, o ya inclusive con purgación de pena por sentencia firme, que van a salir, ¿verdad? Por la traslación de tipo, porque deja de ser, a la luz, por ejemplo, del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deja de estar penada esa conducta. Entonces, en automático, pues la ley de ejecución de sanciones prevé en un momento determinado una liberación automática, ¿verdad? A través de un procedimiento administrativo o a través del amparo, ¿verdad? Por los efectos de que la sanción que se está compurgando, pues evidentemente ya no tiene sustento legal. Y esto también implica los procedimientos que están en curso, ¿verdad? Que en un momento determinado pudiesen básicamente dejarse sin efectos, ¿verdad? Porque existe una exclusión de la pena. En consecuencia, esto también trae una gran repercusión, ¿verdad? En el ámbito penal de la ley de ejecución de sanciones y por otro lado del Código Nacional de Procedimientos Penales en aquellas investigaciones, tanto en etapa inicial o complementaria, como con posterioridad, ¿verdad? En la etapa de depuración intermedia e incluso en juicio oral. En consecuencia, esta gran modificación, partiendo de la premisa
de aquellos que tengan en un momento determinado un consumo ilegal, ¿verdad? Y que estén sujetos a una investigación o ya a un proceso, pues esto puede implicar un giro completamente diferente, ¿verdad? Por la aplicación del artículo 405 del Código Nacional. Ahora bien, dentro de todo este esquema, la pregunta más importante que pudiéramos hacernos es, ¿qué posibilidad existe de que esta actividad empresarial, este nicho que se está abriendo con esta incipiente ley que abre una posibilidad de perfeccionamiento más allá de los 3 años que la misma implica como vacatio legis, pueda en un momento determinado ser realmente una cobertura para actividades ilícitas de gran envergadura? ¿Dónde están colocados los cárteles en relación con esta situación? ¿Estamos hablando de uso lúdico como un derecho humano o estamos hablando de un permiso para aquellos que han vivido a la mano izquierda de las actividades normativas como lo son los grupos de crimen organizado transnacional y que ahora van a poder inclusive inyectar recursos, favorecer a grandes comunidades indígenas para que a la luz de la intervención de esos grupos de comunidades puedan obtener permisos de explotación desde toda la cadena productiva, lo que vendría a ser la siembra, la cosecha, la transportación y demás, como lo marca el artículo 1 de la ley, ¿verdad? Pero que no necesariamente se dedique al uso personal lúdico, sino que se siga manejando en una gran vertiente. Esta es la gran pregunta que se hacen todos los juristas actualmente. ¿Qué va a pasar? ¿Estamos creando solamente una cobertura para la legalización tras bambalinas del crimen organizado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que es un tema bastante complicado y que trae muchísimos temas que pues, contrastar. Eh, por supuesto que el análisis, ¿no? Y como estamos platicando respecto de la iniciativa y así, pues es el mundo feliz, ¿no? O sea, como si fuéramos a regular una actividad que apenas va a tomar marcha y que entonces ahora sí todos los interesados fórmense aquí, se les va a dar su permiso y demás, ¿no? Y ese es el mundo feliz. Pero por supuesto que está este monstruo acá, ¿no? Más allá de lo que platicamos al principio, que si las creencias y la educación, si por qué no, si por qué todavía es algo muy tabú y así. O sea, tenemos un monstruo que es algo real, que es algo que presiona, que pudiera tener unas consecuencias que tal vez ahorita ni siquiera se pueden tasar, ¿no? Lo que platicabas tú, si llega el grupo y con la comunidad que trae ya el derecho preferente y que no sé qué, y pues cómo se va a llevar eso en la práctica. ¿Está preparado el gobierno para enfrentar y si decíamos, esta institución que peleaba o que su misión, visión es la lucha contra las adicciones, ahora va a ser la que te va a dar todos los permisos para que puedas llevar a cabo estas actividades? Sí, suena un poco bipolar, ¿no? Esa doble función, ¿no? Y entonces ahora en el tema pues, el combate a narcotráfico y toda la delincuencia organizada y demás temas, pues es un monstruo que tiene 1000 cabezas, doctor. Sí, y además a la luz de la experiencia, no sé si tú recuerdes que se decía, por ejemplo, en el caso de la regulación de la prostitución en el territorio mexicano, se mencionaba que era un mal necesario. Estoy hablando del siglo XIX, incluso del siglo XX. Ajá. Y posteriormente llegamos a la conclusión de que se les tenía que regular por cuestiones sanitarias, ¿verdad? Y al final del día, probablemente sigamos ese mismo camino en esta vertiente, ¿verdad? Ya sabemos que las restricciones, prohibiciones y demás, ¿verdad? No son funcionales,
porque yo te pregunto, si tú o yo fuéramos consumidores y tuviéramos que irnos a registrar a un club, ¿verdad? Para consumir y que Ujú. quedara un nombre ahí ya definido y demás, pues ¿por qué no hacerlo como lo están haciendo hasta ahorita, ¿verdad? Por la izquierda en anonimato y compras lo que quieres y nadie se enteró, ¿verdad? Este es un paradigma precisamente el que México enfrenta, pero aquí básicamente es de que lo debemos enfrentar sin dogmas, sin tabúes, sin mitos, Claro, ¿verdad? Despojándonos de toda la cuestión cultural que México viene arrastrando, arrastrando. ¿verdad? Y enfocarnos en un punto de vista empresarial, en un punto de vista medicinal y al final del día tener una cobertura como país con políticas criminales efectivas y no contradictorias como lo hemos analizado. Dado el avance del tiempo, yo me quedaría encantado platicando contigo mucho tiempo más, pero se está agotando el tiempo. No sé si quieras hacer alguna reflexión final en relación con lo que hemos venido conversando para que nuestra comunidad pues, pueda cerrar con broche de oro tu participación en esto. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, yo creo que más allá de estar viendo, el propósito obviamente de este foro es dar un análisis, un panorama general, ¿no? Con asuntos positivos y tal vez asuntos que están pendientes de esta iniciativa que fue aprobada y que lo más probable es que le arreglen dos que tres comas y así mismo se publique, ¿no? Por mero trámite. Yo creo que el paso que estamos viviendo ahorita, aparte de que es algo histórico, ¿no? En México, eh, tiene, sí o sí, si lo vemos de la manera más objetiva, tiene que pues abrir un gran nicho, ¿no? Y abrir un gran tema que hasta ahorita ha estado pues, por debajo de la alfombra, pero pues que todos sabemos que está presente y que no paga impuestos y que no está regulado y que hay muchísimos temas de que ni sabes qué te puedes estar vendiendo y ni sabes qué te puede pasar, ¿no? Yo creo que eso realmente sí es muy positivo que el día de hoy estemos sentados aquí platicando en este foro sobre una ley ya aprobada, ¿no? En Congreso que está a nada de ser publicada, es es algo que yo veo con muy buenos ojos. Por supuesto, como eh, algunos decimos que es como una ley Frankenstein, porque estuvo recortada y hecha de pedazos de todas las otras iniciativas y lo que se metió, que es lo que se ocurrió. Pero bueno, o sea, creo que quedarnos en el mismo esquema de prohibicionista total, todo que siga como pues el mercado negro y demás, o sea, realmente ya para nuestro país no es posible, ¿no? Entonces que tengamos ya un ordenamiento jurídico del que estamos platicando, me quedaría con eso. Muy bien, pues yo también opino que es un buen paso, tiene muchas deficiencias, tiene muchas áreas de oportunidad, pero es un paso importante que debemos aprovechar y Claro. básicamente todos aquellos que estamos en el campo jurídico del análisis, la situación de litigio incluso, nos permita postular algunos planteamientos que redondeen esta gran iniciativa que se está materializando en una ley, en un reglamento también, y que esto permita que la sociedad vaya transformándose en una manera propositiva, ¿verdad? Y en nosotros como juristas, pues existe una gran responsabilidad. Entonces, si no tienes inconveniente, vamos a concluir nuestro evento, ¿verdad? Agradeciéndole a toda la comunidad CEP que participó con sus preguntas, sus planteamientos, escuchando a esta gran ponente que es Paula, y en un momento determinado, pues volverle a invitar en otra oportunidad. Estoy seguro que esto dará para más, ¿verdad? El Consejo Académico de Doctorado en Derecho Penal del Centro de Estudios de Posgrado
por mi conducto, te agradece tu participación, tu brillante exposición. Se ve que eres una experta en la materia y Gracias. nos gustaría volverte a escuchar en otra oportunidad si tú no tienes inconveniente. No, yo encantada. Mil gracias por la invitación. Muy bien, pues damos por concluido el evento, ingeniero. Claro que sí, doctor. Pues un gusto. Agradecemos a la maestra Paula Pérez por esta impresionante exposición, un tema muy actual y un tema que necesita ser analizado y reflexionado, y es importante estos foros de participación para tratar este tema. Y como ya bien lo dijo el doctor Ernesto, invitarla nuevamente, maestra Paula, a un nuevo evento, a una segunda parte de este conversatorio para que nos pueda acompañar. Doctor Ernesto, como siempre, un gusto que participe con nosotros en estos eventos para contar con su opinión y con esta importante participación. Agradecer a todos nuestros espectadores que semana con semana nos siguen en estos eventos, estén al pendiente de los próximos y desearles a todos una excelente tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.